Eguerdión, buenos días, presidenta, señorías, ministro. Dado el tiempo disponible, no puedo entrar al fondo del contenido de cada uno de los 13 votos particulares que hemos presentado conjuntamente con el Grupo Esquerra Republicana, pero sí, al menos, quiero dejar constancia de su motivación. Los movimientos sociales de pensionistas no están pidiendo imposibles, están pidiendo dignidad. El acceso a unas pensiones dignas es una cuestión posible y necesaria. No repitamos errores del pasado en el desarrollo de estas recomendaciones. La crisis del 2007 ya dejó patente que las reglas de la economía especulativa están muy alejadas de la economía real productiva y especialmente de las necesidades sociales. Hoy, terminando el año 20, en medio de otra gran crisis, en esta situación creada por la pandemia, no se puede plantear el volver a aplicar medidas de restricción, medidas restrictivas. Salir de la crisis requiere el fortalecimiento de la demanda interna. Reforzar las pensiones, especialmente las más bajas, significa dar vida a las personas pensionistas y a sus familias, pero también es un instrumento directo de reanimación de la economía. El anterior Pacto de Toledo se redactó allí por el año 2011. Hoy estamos en una situación muy diferente. Sin embargo, este texto no ha cambiado básicamente en lo que es su estructura ni en sus elementos fundamentales. ¿Por qué? Pues porque básicamente estas recomendaciones, al igual que las del 2011, siguen respondiendo a las órdenes de la tecnocracia, al marco de las limitaciones que nos pone la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Esa élite burocrática que sigue ordenando reducir el importe de las pensiones. Unas pensiones que en sus mismos textos pone que son generosas. Lo dicen así con este calificativo. Pero, ¿qué hay de generosidad en una pensión de 400, 600, 700 euros? Es irónico que todavía sigan poniéndonos estos adjetivos. Y estos mismos entes financieros no solo piden la reducción de las pensiones, sino además, sabiendo los efectos que tienen sus políticas, proponen diferentes medidas para paliar la situación de empobrecimiento de las pensiones. ¿Qué proponen? Retrasar la jubilación más allá de los 65 años, incluso más allá de los 67, compatibilizar la jubilación con el trabajo, mejorar la pensión con complementos de pensiones privadas, apoyar las pensiones con rentas sociales de inserción. Y casualidad, muchas de estas medidas coinciden con los ejes básicos que estamos recogiendo en el Pacto de Toledo. No podemos aceptar, entonces, que estos acuerdos den por bueno este marco impuesto de limitación de derechos. No estamos de acuerdo con el texto de recomendaciones en muchos de sus aspectos básicos. Nuestros votos particulares parten precisamente de dos constataciones. Primero, el sistema de la seguridad social no es generoso. Y segundo, la cuestión demográfica no es el problema es básicamente económico. En nuestros 13 votos particulares proponemos reafirmar el mantenimiento y mejora del sistema público de pensiones basado en el reparto y la solidaridad, reponer y compensar los recursos de la Caja de Seguridad Social desviados a gastos impropios. El pacto debe recoger que se haga una auditoría para saber a cuánto ascienden los excedentes que no fueron a ningún fondo de reserva desde el año 1978. El tema de las mutuas, en el tema de las mutuas es necesario un nuevo marco regulador. Y respecto a la recomendación de extender los sistemas complementarios de pensiones, pedimos la retirada de este punto. La privatización de las pensiones, aunque sean de empresa, no pueden ser considerados como uno de los pilares fundamentales para reforzar las pensiones de la mayoría de la población. No tienen efecto redistributivo. Resultan que, de hecho, son inalcanzables para muchos sectores de baja capacidad de ahorro y, además, detraen futuros recursos necesarios para el buen funcionamiento del sistema público de las pensiones. Otro aspecto básico es que el Pacto de Toledo no debe consolidar reformas de seguridad social que están reduciendo las pensiones, especialmente las más precarias, como son la implantación de los 15 años de periodo mínimo de cotizado para tener una contributiva, el incremento a 25 años de cálculo de cotización o el aumento de 35 a 37 años de cotización para tener el 100%. En nuestros votos particulares también defendemos que trabajar por encima de los 65 años tiene que ser voluntario. Y en el caso de las jubilaciones anticipadas, incluimos el derecho a cobrar el 100%
aquellas personas que tienen 40 o más años de cotización una vez que alcancen la edad de jubilación. Y en el caso de cuando son jubilaciones involuntarias, en el caso de 35 años cotizados, que puedan acceder al 100%. También llamamos la atención en aquellas situaciones que se han visto afectadas negativamente por cambios legislativos en sus situaciones de pensionistas, eliminación de fecha límite y la cláusula de salvaguarda de las pensiones. Y respecto a las cuantías, deben ser suficientes para vivir dignamente. El umbral de dignidad de las pensiones se debe establecer en el 90% del salario digno. Según la Carta Social Europea, hoy un salario mínimo digno son 1.200 euros. A eso le corresponde una pensión mínima digna de 1.080. Para ir terminando, señorías, estas recomendaciones de la Comisión no recogen necesidades básicas de los pensionistas. Que el Pacto de Toledo no responda a estas demandas de los movimientos de pensionistas es muy grave. No apoyar aquí, hoy, la eliminación de las pensiones de pobreza o la supresión de los recortes de los derechos de los y las pensionistas es una gran responsabilidad de la que tendrán que responder ante la sociedad. Con estos votos particulares hemos propuesto lo que se trata de lograr una base de acuerdo para los nuevos pactos sociales que logren un nuevo consenso social. Hoy, aquí en este Pleno, no va a ser así, pero aspiramos a que estas propuestas sean tenidas en cuenta en el proceso posterior que deberá abrirse de negociación con los agentes sociales y en el proceso de redacción de una nueva ley de seguridad social. Será importante que en estos procesos participen también los agentes sociales representantes de los y las pensionistas. Estén seguros que, si se hace así, se abrirán procesos de recuperación de confianzas con este Gobierno. Los y las trabajadoras de ayer, quienes levantaron la seguridad social, son los jubilados de hoy. Se lo merecen. Muchas gracias. Muchas gracias.